Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy tu hermano en Cristo y predicador Ángel Rendón. Bienvenidos una vez más a nuestro canal donde estamos desarrollando, ¿no?, preguntas importantes que todos como cristianos en algún momento nos las hacemos y es importante aclararlas, ¿no? Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante y es acerca de la salvación. Y hay una pregunta acerca de la salvación que todos, yo creo que la mayoría de los cristianos siempre se hacen esta pregunta, la mayoría de las personas siempre se hacen esta pregunta, sobre todo cuando son nuevos creyentes, allí están como con ese temor, ¿no? Y es que si peco perderé mi salvación. Es posible que yo pierda mi salvación. Entonces vamos a estar desarrollando este tema el día de hoy. A lo mejor se va a extender un poco este video, pero es necesario, ¿no? Es necesario que nosotros dejemos muy en claro este punto porque nosotros necesitamos saber esta información. Y para irnos ya de una vez al tema, irnos de una vez al punto, los invito a que puedan estar allí buscando en su Biblia, porque todo esto es a raíz de la Biblia, a la luz de la palabra del Señor. ¿Qué nos dice el Señor a través de su palabra en cada una de estas preguntas? Recuerden que son 200 preguntas que tenemos escritas ya para desarrollarlas en este canal, así que si no te has suscrito, te invito a que te puedas suscribir, dale like, dale a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Así que el día de hoy estamos hablando de que si peco, perderé la salvación. Bueno, vamos a irnos al libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 4 al 6. Y dice la palabra del Señor. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y aquí tenemos una palabra sumamente importante, ¿no? Es importante entender básicamente que una cosa es que nosotros seamos parte de la familia de Dios y otra cosa es la salvación, esa herencia que nosotros recibimos por parte del Padre cuando decidimos seguir a Jesucristo, decidimos servir al Señor. Entonces, miren lo que dice la palabra del Señor, dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces nosotros vemos acá, ¿no?, que es un acto de pecado nos cuesta la salvación, es la pregunta que nos hacemos. ¿Un acto de pecado nos cuesta ser salvo? Pues básicamente, si lo vemos desde ese punto de vista, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no estoy diciendo que no se pierde la salvación, estoy diciendo que un acto de pecado. Primero vamos a ver el acto de pecado. O sea, un acto de pecado a mí puede hacerme que yo pierda la salvación, depende. Básicamente, en primera instancia, no. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos y tenemos la oportunidad, mientras estemos en este mundo, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y poder aceptar y decir, Señor, verdaderamente estoy haciendo las cosas incorrectas. Oh Padre Santo, perdóname, me arrepiento, me humillo delante de Dios. Y allí podemos continuar siendo parte de la familia de Dios, porque es importante que nosotros entendamos, ¿no?, que nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Nosotros pertenecemos a la familia del Padre. Nosotros pertenecemos a la familia de nuestro Señor una vez que aceptamos al Señor Jesucristo y recibimos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros pasamos a ser parte de la familia de Dios. Pero ahora bien, le hago un ejemplo, ¿no? Imagínense ustedes en ese momento, ¿no?, que una familia adopta a un hijo y ese hijo mientras está aprendiendo a caminar cae y falla. Entonces ustedes creen que esa familia que adoptó a ese niño va a echar a la calle al niño simplemente porque falló al momento de caminar. ¿Verdad que no? Entonces así mismo es la familia de Dios. Así mismo es cuando nosotros pasamos a ser
parte de la familia de Dios. En la primera instancia nosotros empezamos a andar, empezamos a caminar, empezamos a seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo y muchas veces en ese caminar fallamos, muchas veces en ese caminar pecamos. Pero no quiere decir que nos van a sacar de la familia de Dios. No quiere decir que vamos a dejar de ser parte de la familia de Dios por el simple hecho de que yo en algún momento caí, en algún momento resbalé, en algún momento fallé. No quiere decir, ¿no?, que me van a excluir, ¿no?, de la familia de Dios. No. Nosotros necesitamos tener eso en claro. Ahora bien, nosotros tenemos una oportunidad. Tenemos la oportunidad de ser salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa es que yo caiga en pecado, una cosa es que yo haya resbalado en el camino, una cosa es que yo haya resbalado al momento de comenzar a caminar y otra cosa es que yo haga de eso un hábito. Sí, otra cosa es que yo haga de eso un hábito. Y vemos aquí en el libro de Hebreos, ¿no?, que nos dice que es imposible que nos arranquen de la familia de Dios. Es imposible que nosotros dejemos de formar parte de la familia de Dios. Ahora, cuando somos salvos, adoptamos como miembro de la familia de Dios y debemos ser llenos de amor por un lado y santificados por otro. Entonces debemos tener ese amor por un lado y esa santificación por otro lado, pero también debemos tener ese temor a Dios. Debemos tener ese temor a Dios. ¿Y por qué les digo que debemos tener temor a Dios? Porque es importante, ¿no? Es importante nosotros permanecer en el temor de Dios. Porque aquel que no tiene temor de Dios hace las cosas sin pensarlo. Aquel que no tiene temor de Dios hace las cosas sin importarle las consecuencias. Entonces nosotros, cuando somos hijos de Dios, cuando somos parte de la familia de Dios, tenemos que hacer las cosas conscientemente. Amén. No podemos hacer las cosas sin que nos importe las consecuencias. No, nosotros necesitamos ser conscientes de nuestras acciones. Entonces nosotros, una vez que formamos parte de la familia de Dios, es casi que imposible, ¿no? Es casi que imposible que nos arranquen de allí, de esa familia. ¿Por qué? Porque mientras estemos vivos, Dios nos está dando la oportunidad. Mientras estemos vivos en este mundo, Dios nos está dando la oportunidad de que nosotros podamos decir, ok, yo pertenezco a la familia de Dios y necesito hacer las cosas correctas para poder recibir esa herencia. ¿Y cuál es la herencia? La vida eterna. Miren lo que dice el libro de Primera de Juan, capítulo 1. Vámonos al libro de Primera de Juan, capítulo 1, versos 7 a 9. Dice la palabra del Señor. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces aquí el apóstol Juan nos habla mucho más claro. Esto aquí se está refiriendo al tiempo de la apostasía. Sabemos que en estos tiempos la apostasía está creciendo en gran manera y nosotros como hijos de Dios, como familia de Dios, debemos estar preparados. Debemos estar preparados porque dice que saldrán muchos engañadores diciendo que Jesucristo no vino en carne, vendrán muchos con falsas doctrinas, vendrán muchos diciendo cosas que no están en la palabra de Dios. Por eso es que es importante que usted se suscriba a este canal, porque aquí estamos hablando con base bíblica, aquí estamos hablando en este canal con base a lo que Dios ha determinado y no estamos trayendo una doctrina que no es agradable de parte de Dios. Entonces vemos aquí que el Señor dice que en los postreros tiempos, o sea, en estos tiempos en los que nosotros estamos viviendo, vendrán muchos engañadores, vendrán muchos que apostatarán de la fe, vendrán muchos que dirán, que Jesucristo no vino en carne, sino que es algo simbólico, sino que fue algo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces van a empezar a apostar de la fe. Y nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros tenemos que estar preparados para que nadie nos engañe. ¿Por qué? Porque es imposible agradar a Dios si nosotros no tenemos fe en que Jesucristo vino en carne y murió por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, si nosotros no le agradamos a Dios,
¿cómo creen que vamos a recibir esa herencia de la vida eterna? Entonces, la palabra del Señor nos dice, ¿no?, que nosotros tenemos que estar seguros de lo que profesamos. Tenemos que estar seguros de que la palabra del Señor es una palabra que conforta, una palabra que llena. Entonces, nosotros estamos aquí estudiando, ¿no?, si perdemos o no perdemos la salvación. Ya en primera instancia vemos que si pecamos, no perdemos la salvación directamente, pero si perdemos algo. Si pecamos, nosotros perdemos el gozo de la salvación. Si pecamos, nosotros perdemos el gozo de la salvación. ¿Y cómo entendemos nosotros esto? Pues vamos a ver aquí en el libro de Salmos, capítulo 51, vamos a leer el Salmo 51, verso 12, y es que aquí vemos que David, él está arrepentido. Está arrepentido, ¿por qué? Porque sabemos que David cometió un adulterio y él está arrepentido porque provocó ese adulterio en su vida, y no solo eso, sino que se hizo responsable, o sea, se responsabilizó de la muerte de un inocente. Pero David aquí en este salmo, él está arrepentido, está pidiendo una plegaria de purificación. Y David le dice, mira en el versículo 12, dice David, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces vemos aquí que David está diciendo, o sea, he reconocido que he pecado delante de ti y sé que no soy salvo por ese pecado, por eso me arrepiento. Y cuando él se arrepiente, él tiene la oportunidad de ser salvo. Por eso es que es importante que nosotros nos arrepintamos todos los días de nuestras vidas por alguna cosita pequeña, aunque sea que hayamos hecho. Igual, si no fue agradable delante de los ojos de Dios, es necesario que nosotros nos arrepintamos constantemente. ¿Por qué? Porque a mí la palabra de Dios me dice que el que dice que no comete pecado hace mentiroso a Dios. Entonces nosotros tenemos que reconocer, está bien, mientras estemos en la carne, estamos sujetos al pecado. Mientras estemos en la carne, no estamos aislados de pecar, sino que constantemente somos atacados por la carne. Y la palabra de Dios dice que hay una lucha entre nuestra carne y el espíritu. ¿Por qué? Porque la verdad el espíritu quiere adorar a Dios, pero la carne quiere los deseos del mundo. Entonces hay un confrontamiento, hay una lucha allí. Entonces por eso es que es necesario nosotros todos los días arrepentirnos y decir como David, no, vuelve el gozo de tu salvación a mí. ¿Por qué? Porque el objetivo de cuando nosotros nacemos de nuevo, del nuevo nacimiento, ya lo vimos, ¿no? Ese nuevo nacimiento. El objetivo de ese nuevo nacimiento es la salvación. Entonces, si nosotros nacemos de nuevo, está bien, nacimos de nuevo, pero no estamos aceptos de pecar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en la carne. Los deseos de la carne muchas veces estamos alimentando más la carne que al espíritu. Por eso es que es necesario que nosotros oremos a Dios, clamemos a Dios, leamos la palabra de Dios todos los días, nos congreguemos todos los días. ¿Por qué? Porque la carne constantemente está buscando esos deseos. Pero vamos más allá. Entonces la palabra de David aquí dice, no quites delante de mí el gozo de tu salvación. Pero mire lo que dice el verso 11, vámonos un verso atrás, dice, no eches de delante de ti, no me eches de delante de ti, o sea, no me saques de tu familia, no quiero dejar de ser parte de tu familia, le dice David aquí al Señor, dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces ven lo importante, ¿no? Lo importante de que nosotros sepamos, ¿no?, que el Espíritu Santo está en nosotros y que somos parte de la familia de Dios. Es importante que usted quede clara hoy que usted es parte de la familia de Dios, pero que el pecado que usted posiblemente pudo haber hecho, es necesario que usted se arrepienta de ese pecado. ¿Por qué? Porque si no nos arrepentimos de ese pecado, vamos a perder el gozo de la salvación. Y aquí viene la pregunta, ¿acaso yo puedo perder la salvación? Sí la puedo perder. Sí puedo perder la salvación. ¿Por qué? Porque si yo no me arrepiento de los pecados, del pecado que cometí, si yo no me arrepiento de ese pecado, yo pierdo el gozo de la fe. Yo pierdo la oportunidad de ser salvo. Yo pierdo esa herencia eterna de la vida eterna. Yo pierdo esa herencia. Jesucristo dijo, conmigo juntamente serán coherederos. Somos coherederos juntamente con Cristo.
Entonces la única manera de nosotros ser herederos es que seamos hijos, pero no solamente que seamos hijos y seamos parte de la familia, sino que nos arrepintamos de los pecados que cometemos. Entonces una cosa es que yo cometa pecados, una cosa es que yo haya caído, una cosa es que yo haya resbalado y otra cosa es que yo practique el pecado todos los días de mi vida. Una cosa es que yo haya resbalado y haya pecado y otra cosa es que yo cometa pecado. Y con esto no quiero decir de que tenemos la oportunidad de pecar hoy y mañana volver a arrepentirnos, y pecar mañana y volver a arrepentirnos, pecar y así sucesivamente. No. ¿Por qué? Porque si nosotros pecamos conscientemente, lo hacemos con alevosía, lo hacemos verdaderamente con deseos y ya maquinamos el pecado en nuestro corazón, estamos pecando. Y ese pecado a lo mejor nosotros decimos, no, pero mañana me arrepiento, y si no llega el día de mañana. Y si tú mientras estás pecando partes de este mundo, y si tú mientras estás fallándole a Dios partes de esta tierra, ¿qué va a pasar contigo? Entonces es importante que no practiquemos el pecado. Una cosa es que yo caiga y otra cosa es que yo lo practique. Entonces, ¿puedo dejar de ser parte de la familia de Dios? No. ¿Pero puedo perder la salvación? Sí. ¿Por qué? Porque no me arrepentí. Porque no he arrepentido de mis pecados. Entonces es importante que nosotros nos dejemos ese punto claro, ¿no? Entonces vamos a regresar al libro de Hebreos. Vamos a regresar al libro de Hebreos. Vamos a leer Hebreos 10. Miren lo que dice el libro de Hebreos 10, capítulo 10, versículo 29. Y dice la palabra del Señor: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, nosotros no podemos practicar pecado. No podemos practicar el pecado. ¿Por qué? Porque estamos menospreciando el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Es importante que usted y yo no practiquemos el pecado, sino que constantemente nos santifiquemos delante de Dios. Dios nos ha llamado a ser santos, a santificarnos, a caminar en santidad. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo y su Espíritu que está en nosotros es un Espíritu santo. Y si el Espíritu que está en nosotros es santo, nosotros tenemos que permanecer santos para Él. Entonces no quiere decir que no podamos resbalarnos y caer. Eso posiblemente puede pasar. ¿Por qué? Porque estamos en la carne. Pero es necesario que nos arrepintamos del pecado todos los días de nuestras vidas y decirle: Señor, verdaderamente necesito de ti. Verdaderamente necesito de tu presencia. Verdaderamente necesito que transformes mi vida todos los días, porque no quiero caer en el pecado. No quiero resbalarme. Quiero caminar contigo. Gloria al nombre de Jesús. Y mire lo que dice más atrás. Nos vamos al capítulo 6, versículo 9. Mire lo que dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, mientras nosotros sirvamos a Dios, tenemos que ser conscientes y tener la oportunidad de decir: Señor, yo te sirvo a ti todos los días. Señor, yo glorifico tu nombre todos los días. Señor, me arrepiento de los pecados que pude haber cometido. Señor, me arrepiento incluso de los pecados que pude haber pensado y maquinado en mi corazón. Oh Padre Santo, por eso es que es necesario que nosotros todos los días nos renovemos nuestro entendimiento, todos los días renovemos nuestra manera de pensar, todos los días renovemos esa forma de cómo el Señor Jesucristo quiere que nosotros vivamos en esta tierra. Entonces podemos preguntarnos: si somos nuevas criaturas en Cristo, ¿por qué conservamos la capacidad de pecar después del nuevo nacimiento? Allí viene una pregunta sumamente importante. Que yo nací de nuevo, he sido una nueva persona, soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué sigo pecando? Y la respuesta es sencilla, la respuesta es fácil, es que la perfección cristiana espera por nosotros en el cielo.
Mientras estemos en este mundo no somos perfectos. Nuestra perfección, nuestro cuerpo perfecto no es en la tierra, es en el cielo. Entonces, mire lo que dice el libro de Primera de Corintios. Vamos allí al Primera de Corintios, capítulo 15, verso 54. Y dice la palabra del Señor: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? Cuando nos toque partir de esta tierra. Cuando Jesucristo venga por su iglesia. Dice que nuestros cuerpos serán transformados de lo corruptible a lo incorruptible y de lo mortal a lo inmortal. Nuestro cuerpo será glorificado juntamente con el de Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros sí podemos perder esa oportunidad de tener un cuerpo santo. Nosotros sí podemos perder esa oportunidad de tener un cuerpo verdaderamente purificado, glorificado. Entonces es importante que nosotros nos arrepintamos de los pecados todos los días y decir: Señor, verdaderamente quiero vivir en ti. Señor, verdaderamente quiero en algún momento tener ese cuerpo glorificado cuando tú vengas por tu iglesia. Entonces así pues quedamos unidos a Jesús en la salvación, pero somos transformados a su imagen y semejanza progresivamente. Mire lo que dice el libro de Segunda de Corintios. Vámonos a un libro más adelante. Les recuerdo que en este canal hablamos base bíblica, todo lo que la palabra del Señor nos dice. No estamos inventando ninguna doctrina, estamos leyendo la palabra del Señor. Y así que si no te has suscrito, suscríbete a este canal. Mira lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Me regocijo en esta palabra. Me regocijo porque el Señor tiene grandes propósitos con nuestras vidas. Tiene el propósito de transformarnos paulatinamente. Tiene el propósito de transformar nuestro cuerpo. Tiene el propósito de transformar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos parte de la familia de Cristo, pero también, gloria al nombre de Jesús, siento al Espíritu Santo en este lugar, porque es que es necesario que nosotros podamos entender que la salvación es nuestra herencia y la podemos perder, sí la podemos perder, pero no es necesario que nosotros nos cubramos con la sangre de Cristo y decirle: Señor, me arrepiento todos los días de mi pecado. Señor, me arrepiento todos los días porque sé que hay una promesa de purificación, una promesa de glorificación de nuestro cuerpo para nosotros poder vivir juntamente con Cristo en la vida eterna. Es necesario que nosotros entendamos que para poder tener ese cuerpo glorificado necesitamos arrepentirnos del pecado todos los días de nuestras vidas. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo podemos nosotros alcanzar ese pecado? ¿Cómo podemos alcanzar nosotros esa vida eterna? ¿Cómo podemos alcanzarla? Es a través de la santificación y decirle: Señor, me santifico para ti. Pues necesito vivir por ti. Entonces nuestra vida, nuestro cuerpo es transformado paulatinamente. Nunca va a ser transformado aquí en la tierra. Nuestro cuerpo nunca va a ser transformado aquí en la tierra, sino cuando vayamos con aquel Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire lo que dice el libro de Primera de Juan, versículo 1, capítulo 1, versículo 8. Vamos a volver a leer allí. Dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Y aquí les dejo con esta palabra. Dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. No perdáis el fruto de tu trabajo. Todo el tiempo que tienes caminando en los caminos del Señor es un trabajo arduo. Así que no permitas que vengan personas a traerte una doctrina falsa. No permitas que vengan personas a decirte algo que no va de acuerdo a la palabra del Señor.
Mientras estemos en la carne, estamos sujetos a muchas cosas en este mundo, pero nosotros tenemos que arrepentirnos de todas esas cosas que de una u otra manera fallan a Dios. Y tenemos que decirle: Señor Jesús, quiero vivir con tu Espíritu. No quites de mí el gozo de tu salvación. Quiero vivir contigo todos los días. Quiero vivir contigo en todo momento. Así que apodérate de esta palabra. ¿Puedes perder la salvación? Sí, puedes perder la salvación. Eres parte de la familia de Cristo, eres la parte de la familia de Dios y nadie te puede decir lo contrario. Pero sí puedes perder tu salvación. Sí puedes perder tu salvación si no te arrepientes de lo que has podido hacer, de las veces que has caído, si no te arrepientes del pecado que posiblemente hayas cometido, si no te arrepientes de posiblemente vas a poder perder el gozo de la salvación. Entonces, te dejo con esta palabra poderosa para que seas tú reflexionando y espero hayas anotado cada uno de los versículos y tú léelos nuevamente. Y si no te has suscrito a este canal, suscríbete para que puedan llegarte todas las notificaciones. Recuerda que son 200 preguntas importantes que normalmente nos hacemos nosotros como cristianos, 200 preguntas que todo nuevo creyente se hace. Y es importante que nosotros podamos escudriñarla a la luz de la palabra del Señor y decir: verdaderamente esto es así porque el Señor dice en su palabra. El Señor dice: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Así que regocíjate y refúgiate en la presencia de Dios todos los días. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy tu hermano en Cristo y predicador por la misericordia de Dios Ángel Rendón. Te invito a que te suscribas a este canal y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Dios te bendiga.